se ha estado anunciando, quisiera que me acompañaran. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, 15 al 17. El tema que hemos titulado para esta porción es el amor que Dios aborrece. Un gran reto, hermano, predicar acerca de este texto. Pero esperamos que el Señor en su gracia nos ayude a considerar esta porción y nosotros podamos salir amando, o mejor dicho, salir comprometidos aquí a amar más a Dios en esta mañana. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, y esto aquí como si fuera un paréntesis que menciona ahora, los deseos de la carne, hay otras Biblias que traducen pasión, la pasión de la carne, los deseos o la pasión de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, o sea, no tiene su origen en el Padre, sino ¿dónde? En el mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, nosotros cantábamos ahorita que tú nos llamas a abandonar la gloria terrenal. Y que también tú nos llamas a encontrar nuestro todo en ti. Por eso, Señor, encontramos oraciones en tu palabra donde los siervos que tú utilizaste para inspirarla decían y pedían que seamos llenos de toda la plenitud de ti. Y Señor, toda tu plenitud se ha encarnado en la persona de tu Hijo. Y en Él, Señor, estamos satisfechos. En Cristo estamos completos y en Cristo tenemos eterna redención. Pero, Señor, tú sabes que aún hay cosas que nos tientan y que nosotros le brindamos nuestro corazón. Y, Señor, esta porción es un reflejo de eso. Nosotros te pedimos que nos ayudes a mirarla con detenimiento, a ver qué tú dices aquí, qué tú tienes para con nosotros. Y que tú despegues más nuestro corazón del amor a este mundo y de las cosas de este mundo. Y que tú lo apegues más a ti y a tu gloria. Señor, con ese propósito queremos meditar en tu palabra en esta mañana. Y queremos también, Señor, que si es tu voluntad, a través de la predicación de tu palabra, tú saques a los amigos de ese mundo peligroso, de ese mundo de maldad, que se encamina hacia la destrucción, porque tu palabra aquí dice que el mundo va a pasar, pero aquellos que hacen la voluntad tuya permanecen para siempre. Bendícenos, Señor, estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. En 2 meses, si es la voluntad de Dios, yo me caso con la mujer más maravillosa del mundo. Ella así lo es para mí. En 2 meses nosotros entraremos en una relación de pacto delante de Dios hasta que la muerte nos separe. Y predicar, me preparaba para este sermón, para compartir la palabra con ustedes en esta mañana y para predicarla. No dejaba de pensar en el transcurso de la semana en el matrimonio. Porque el matrimonio es una unión exclusiva entre un hombre y una mujer delante de Dios. Cuando una pareja se casa, como resultado llega a ser una sola carne delante de Dios. Y de ahí en adelante hay un vínculo inseparable que solo se rompe, o mejor dicho, que solo debería romperse con la muerte. Cuando una mujer se casa, está diciendo: yo desde hoy muero a todos los hombres del mundo. Mi corazón, mis pensamientos, mis afectos, mis manos, mi cuerpo le pertenecen a mi esposo. Y viceversa también. Cuando un hombre se casa, está diciendo lo mismo. En ese momento, él está diciendo que él muere a todas las mujeres del mundo.
En otras palabras, el hecho de un hombre o una mujer casarse o estar casados lo convierte automáticamente en una persona no disponible para el resto de la sociedad. Y hermanos, en el momento en que nosotros nos convertimos a Dios, nosotros también hemos entrado en una relación con Dios de la misma manera. Dios nos compró con la sangre de Jesucristo, y eso significa que no solamente por creación, sino por redención nosotros también le pertenecemos a Dios. Y por así decirlo, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, nosotros nos casamos con Dios. Y esa misma exclusividad que hay en el matrimonio debería también existir en nuestra relación con Dios, tanto como creyentes individuales como iglesia. Ustedes han visto qué traición, qué dolor, qué pesar siente un cónyuge cuando el otro le es infiel. Qué tristeza eso. Qué traición siente un cónyuge cuando se entera que el amor que mi pareja me prometió darme a mí se lo ha entregado a otro. Eso es terrible. Y nosotros hemos visto el dolor que eso causa. Nosotros hemos visto que es difícil perdonar muchas cosas cuando suceden ese tipo de cosas. Pero hermanos, lo mismo sucede en el corazón de Dios, y aún de una manera más profunda. Hay una tristeza en Dios cuando Él ve a sus hijos entregarle el amor a otras cosas que solamente le pertenece a Él. La vida cristiana consiste en guardar la fe, en mantenernos puros para Dios. Así como una virgen se mantiene pura y se guarda pura para su marido, así deberíamos también nosotros guardarnos como creyentes para nuestra boda o para nuestra futura boda con nuestro Salvador en el cielo. Es impresionante ver cómo todo el mundo exige fidelidad. Siempre queremos fidelidad cuando se trata de mí. Y se nos olvida que esa misma fidelidad que yo exijo, yo estoy llamada a darla a otro también. Y mi relación con Dios es una excepción de eso. Dios siempre permanece y permanecerá fiel. Y Dios me muestra fidelidad aún en medio de mi infidelidad. Y por lo tanto la pregunta es, ¿qué yo estoy ofreciéndole a Dios todos los días? Si Él me muestra fidelidad, ¿qué yo estoy ofreciéndole a Él? Cuando yo me convertí al Señor, lo que yo le estaba diciendo al Señor era, Señor, yo me comprometo a amarte y a seguirte con mi vida hasta la muerte. ¿Estoy yo honrando cada día con mi vida ese pacto que hice delante de Dios? ¿O estoy amando otra cosa? El pecado más grande que nosotros hemos cometido está contemplado en la ley de Dios, en los 10 mandamientos. Y ese pecado es el de no amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el pecado más grande. Y ese pecado, cuando nosotros nos convertimos, fue perdonado en la cruz de Cristo. Mi relación con Dios en ese momento fue restaurada a través de Cristo. Y a través de Cristo yo he entrado en una relación de amor exclusiva con Dios, donde no existen terceros, o donde no deben existir terceros. Por lo tanto, no hay nada más aborrecible para Dios que el que nosotros tengamos otros amores. Que el que nosotros, el amor que no hemos comprometido darle a Él, se lo estemos dando a otra cosa. No hay nada más aborrecible para Dios que eso. Dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. Pero me temo, dice Pablo, que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. La iglesia es descrita, hermanos, como la novia desposada con Cristo, la cual espera el día de bodas para cuando su Señor regrese por su segunda vez. Eso es lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas palabras son algo en la cartera de Dios. Y es por eso, hermanos, que cuando hay algo en la conducta de los creyentes que afecta a esa relación que los creyentes tenemos con Jesucristo, la Biblia lo describe como infidelidad. Lo describe como nosotros siendo infieles a Dios en nuestra relación con Él. Cuando nuestros ojos se van tras el mundo y detrás de las cosas del mundo, la Biblia llama a esto adulterio espiritual.
Eso es lo que nos dice Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela, dice, celosamente. La mundanalidad es infidelidad a Dios. Y el texto que nosotros tenemos por delante para estudiar en esta mañana habla de eso. Aquí Juan nos presenta el amor que Dios aborrece. Porque Dios no acepta rivales. Dios quiere un corazón dedicado por entero a Él. Dios quiere un pueblo para Él. Dios quiere una vida dedicada para Él. Dios no quiere que nosotros vivamos compartiéndola, sino que solamente Él sea Dios en el trono de nuestro corazón. Dios quiere fidelidad. Dios quiere que nosotros excluyamos todo aquello que pueda competir con Él. Y Dios, todo eso que pueda competir con Él, lo aborrece de manera infinita. Mire lo que dice Juan una vez más. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aquí nosotros básicamente encontramos dos cosas. Encontramos una exhortación clara. No améis al mundo, ni las cosas que están por el mundo. Y luego lo que resta del versículo, nosotros encontramos tres razones que Él da por la cual nosotros no debemos amar al mundo. Vamos en primer lugar entonces la exhortación. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si ustedes se fijan bien, la palabra mundo en el texto aparece 6 veces en nuestro pasaje. O sea que el énfasis es grande que Juan está haciendo aquí en cuanto al mundo. Y él menciona 3 cosas que están relacionadas con el mundo, con amar al mundo, con las cosas que están en el mundo y con respecto también al destino del mundo. Cuando él dice que el mundo pasa y sus deseos. Cuando él dice que no debemos amar al mundo, él no se está refiriendo a que nosotros no podemos disfrutar de la creación. Y eso parece obvio, pero me gustaría aclararlo. Y él no se está refiriendo a eso aquí, porque todos nosotros podemos disfrutar del mundo físico que Dios nos dio. Ese no es el significado de la palabra mundo aquí. Tampoco significa que ahora nosotros los cristianos debemos vivir excluidos y no tener contacto con la sociedad, ni tener contacto con ninguna de las personas del mundo. Cuando Cristo oraba en Juan 17, Él decía, yo los he enviado al mundo. Ahí es que nosotros tenemos que estar. Y Pablo le dice a los filipenses que nosotros resplandecemos como luminares en el mundo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio del mundo. Dice Pablo eso. Y en ese sentido nosotros sí debemos tener contacto con el mundo. No es que nosotros vamos a salir de la sociedad, porque no se nos llama a aislarnos del resto de la humanidad, sino a involucrarnos activamente en el mundo, en ese sentido. Porque nosotros estamos en una misión. Y la misión nuestra como iglesia es llevar el evangelio para que las personas se arrepientan y vengan a Cristo. Entonces, si nosotros perdemos contacto con el mundo, no podemos llevar eso. No podemos llevar a cabo eso. Porque así también nosotros conocimos a Cristo por otros que nos predicaron que Dios dejó en esa misma misión. Entonces nosotros tenemos que darle continuidad. Y en ese sentido sí debemos tener un contacto activo con el mundo. El ejemplo más grande que nosotros tenemos de eso es el mismo Cristo. Él vivió en este mundo, compartió con pecadores, Cristo se interesó, se identificó, estuvo cerca de las necesidades de la gente. Y es importante aclarar esto porque uno escucha muchas veces muchos creyentes que dicen, no, entre nosotros hay que hacer una separación entre nosotros y el mundo. Y la Biblia habla de eso, de que uno no se junte con la gente del mundo. Y hay gente incluso que se siente inmunda porque se junta con la gente del mundo. Pero no debe ser así. Eso no es lo que la Biblia dice. Si nosotros siempre compartimos con personas cristianas, si nosotros siempre compartimos con personas que aman a Dios, ¿dónde está el evangelismo? ¿No estamos haciendo evangelismo entonces? Porque el evangelismo implica el yo relacionarme con la gente a la que yo le estoy predicando. Y de yo interesarme también por esa gente. Y de yo construir relaciones sanas con la gente. Eso no significa que nosotros vamos a compartir los mismos intereses. Pero
Significa que yo me voy a relacionar con ellos, me voy a preocupar por ellos como Cristo lo hizo. Ahora bien, eso no significa que de ahora en adelante entonces nosotros vamos a formar parte del ministerio, vamos a decir, todos los jueves vamos a ir a un prostíbulo y nos vamos a meter allá en las habitaciones porque hay que predicar el evangelio. Eso no significa eso. O que todos los viernes de ahora en adelante nos vamos por una discoteca, nos vamos a meter allá, nos vamos a beber par de tragos para llevar el evangelio. No, no es de ese tipo de relaciones que estamos hablando. Es de relacionarnos con la gente directamente. Cristo no se hacía canchanchan para carnes y fiestas, pero Cristo sí se relacionaba con las personas para poder hablarles y llevarles el mensaje del evangelio. Y lo mismo también nosotros estamos llamados a hacer. A Cristo lo criticaron por sentarse con los publicanos. Y nosotros estamos predicando activamente ese evangelio. Cristo no rogó para que fuésemos sacados del mundo, sino para que fuéramos guardados de él. Nuestra misión en el mundo. Los resultados de esa misión están en el cielo. Y debemos llevar a cabo esa misión sin perseguir las cosas que el mundo persigue. Y es una tentación. Porque es fácil dejarse arrastrar por la corriente que el mundo tiene. Ahora bien, ¿qué significa entonces aquí? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra que se usa aquí en el idioma griego para mundo es la palabra cosmos. Y es usada para hablar de un sistema invisible de maldad. Cuando Juan habla aquí de mundo, él quiere referirse a ese orden mundial, a esa manera de pensar diabólica. Es a lo que él quiere referirse. Y de esa manera que el mundo vive, de esa manera de pensar con la que el mundo lleva a cabo las cosas. Y hay una manera de vivir que es conforme al mundo que la Biblia describe y que no es según Dios. Y por lo tanto, por eso es que Dios aborrece ese mundo en ese sentido. En un sentido, Dios ama el mundo. Porque envía a su Hijo a morir por el mundo, o envió a su Hijo a morir por el mundo. En ese sentido, Dios nos ama. Pero en otro sentido, Dios aborrece a ese mundo por la manera en cómo se conduce ese mundo, por las filosofías que ese mundo promueve, por la manera de pensar que ese mundo promueve. Y la Biblia enseña que hay una persona que gobierna ese cosmos. Y esa persona es Satanás. El diablo también, como se le llama en otros contextos. O sea que si el mundo es un sistema y una manera de pensar, eso significa que quien gobierna los pensamientos y quien gobierna la manera de vivir de las personas que están en el mundo es Satanás. Aunque el mundo no lo vea así, pero es Satanás. En Efesios 2:2, un pasaje que prontamente veremos con nuestro hermano Carlos, dice Pablo describiendo nuestra manera de vivir antes de nosotros venir a Cristo, en los cuales, o sea, en los pecados, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad. Ese es del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Note que ese espíritu, dice Pablo, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es un espíritu que está activo ahora. Y Dios dice que está activo en los hijos de desobediencia. Y el mismo Juan, en el capítulo 5 de esta carta, en el versículo 19, él dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y esa palabra bajo ahí, bajo el maligno, lo que está diciendo es que el mundo está esclavizado por el maligno. El mundo está bajo el dominio de Satanás. Por eso es que es un mundo diabólico. Entonces, ese sistema es el que Juan le está prohibiendo a los creyentes aquí amar. ¿Por qué? Porque de ahí fue que Dios nos sacó. Del sistema del mundo, ya nosotros no formamos parte, de ahí Dios nos sacó. Porque ese sistema es gobernado por Satanás y nosotros ahora somos gobernados por Dios y por su Espíritu. Somos de Dios ahora, somos sus hijos. Cristo nos redimió. Ahora bien, cuando Juan hace una combinación entre la palabra mundo y amar, es muy interesante aquí. Él está haciendo énfasis en nuestro interior al él combinar estas dos palabras. Cuando él dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Él está apuntando al corazón. Porque es en el corazón donde nace la inclinación de nosotros amar las cosas del mundo. Note que el énfasis no está en las cosas ni en las actividades, sino en el corazón. Juan no está diciendo, no hagan tal cosa, ni hagan tal actividad. No. Él está apuntando al corazón.
Juan no está hablando de que no veamos la película tal, de que no bebamos la bebida tal, de que no escuchemos la música tal. Eso no es lo que está diciendo. Juan lo que está diciendo aquí es, yo estoy apuntando a la dirección donde está tu corazón. Juan no está hablando aquí de que no vayamos ni al cine, ni que no nos juntemos con cierto tipo de personas. Juan lo que está diciendo es no améis al mundo. Al mundo. No debemos amar al mundo porque hay una enemistad que Dios tiene con el mundo. El mundo se dirige o se rige por la maldad, por el pecado, y Dios es santo y no hay ninguna tinieblas en él. Y es por eso que el mundo es descrito como su enemigo. Porque el mundo es gobernado por el pecado. Y todos aquellos que forman parte de ese sistema mundano, la Biblia lo describe como enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es enemigo del mundo. Dios es enemigo del mundo. Y Dios aborrece en su corazón el amor al mundo. Dios lo aborrece por su carácter, porque Él es santo. Y todos aquellos que aman a Dios deberíamos caracterizarnos por aborrecer también al mundo de esa manera. En el Salmo 97, versículo 10 dice, lo que amáis a Jehová, aborreced el mal. Él guarda las almas de sus santos. Ustedes ven, el amor a Dios quita esos males. El amor a Dios quita ciertos pecados del corazón. Lo que amáis a Jehová, dice, aborreced el mal. Quitadlo de medio de nuestro corazón. Y Dios aborrece a una persona que se caracteriza por amar aquellas cosas que Él aborrece. Y por el tipo de relación que Dios tiene con ese mundo, que es enemigo de Dios, nosotros también deberíamos caracterizarnos por considerar al mundo como nuestro enemigo tajante. ¿Qué relación tiene mi corazón con el mundo? Esa es una pregunta importante que nosotros deberíamos hacernos en esta mañana. Porque nosotros todos deberíamos estar interesados, hermanos, en aumentar nuestra fidelidad a Dios. Nuestra fidelidad a Dios. Eso es algo que tenemos que evaluar, hermanos, cada semana. ¿Cómo está mi fidelidad a Dios? ¿Cómo yo estoy viviendo conforme a cómo yo me relaciono con Dios? Hay un comentarista que algunos de ustedes quizás conocen, llamado Keith Macker, que me gusta lo que él dice. Y escuchen lo que él dice con respecto, comentando acerca de este pasaje. Él dice, Juan formula una advertencia seria de no amar al mundo. Él dice, no améis al mundo. Él no dice, no gustéis del mundo. La palabra amar que utiliza Juan es la misma que él utiliza en el versículo 10, donde habla de la persona que ama a su hermano. El amor que él tiene en su mente es un amor que vincula, que causa comunión íntima y una devoción leal. Este es el amor que Dios demanda en el resumen de la ley. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Me encanta cómo él lo describe, porque él dice que este es el tipo de amor que Juan está hablando, es un tipo de amor que vincula, que crea una relación con el otro, con el objeto amado en este caso. Y cuando él dice entonces no améis al mundo, lo que Juan está diciendo es que no crees un vínculo con el mundo. No tengas una relación con el mundo, porque Dios te ha sacado del mundo para que tú no vivas ya para ese mundo. No le entregues tus afectos a este mundo. Que tu afecto sea únicamente para Dios, es lo que te decía. Sigue diciendo Keith Macker, Juan advierte al lector en contra de amar al mundo y lo que es el mundo. Él no aconseja que el cristiano abandone este mundo o que viva recluido. Juan no enfatiza que el cristiano se separe del mundo. En vez de ello, Juan dice que el cristiano debe evitar amar al mundo. Nótese que en este versículo relativamente breve, el concepto amar procede del concepto mundo. Entonces, ¿qué está diciendo Juan? El amor por el mundo y por el Padre no pueden existir el uno con el otro. El cristiano amará a uno y odiará al otro, pero no puedes amar a ambos al mismo tiempo. Y eso es un reflejo, hermano, de lo que Cristo dijo. No podéis servir a dos señores. ¿Y cuál es la razón? Porque amará a uno y menospreciará al otro. Ustedes ven el elemento amar de nuevo ahí. Amará a uno y menospreciará al otro. Mírenlo ahí de nuevo. Es imposible amar dos cosas al mismo tiempo, porque un amor saca al otro. Yo no puedo amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Ni puedo amar al mundo tampoco y amar a Dios al mismo tiempo. Si amas al mundo, no puedes amar a Dios al mismo tiempo.
Y mire, Juan no estaba evangelizando esta iglesia. Juan no le está escribiendo a personas incrédulas, sino que Juan le está escribiendo a personas que estaban profesando la fe. Y nuestros corazones pueden crear ídolos, hermanos. Nuestros corazones pueden apegarse a cosas que sustituyan a Dios y quiten a Dios del trono de nuestro corazón. Y por eso es que nosotros amamos esas cosas, porque nosotros creamos un vínculo con ellas. El vínculo que debemos crear con el Señor, el vínculo de amor, lo creamos con esas cosas, con esos ídolos. Y tenemos que tener cuidado, porque fácilmente, sin darnos cuenta, nosotros estamos adorando en nuestro corazón esas cosas y hemos dejado de adorar al Señor. ¿Cuál es el problema entonces que Juan está planteando aquí? Que muchos decían ser de Cristo, pero estaban amando al mundo. Y por eso él dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermanos, Dios no está llenando el cielo de gente decente. Dios está llenando el cielo de personas pecadoras que reconocen la necesidad de un Salvador que les rescate de ese mundo perverso. Y el rescate Dios lo vino a hacer en la persona de Cristo. Dios nos vino a rescatar de ahí. Si la palabra de Dios nos está diciendo en esta mañana, no améis al mundo, nosotros lo que debemos hacer en esta mañana es examinar nuestro corazón y revisar a quién y qué nosotros estamos amando. Según el estilo de vida que nosotros estamos llevando, a quién nosotros estamos amando. ¿A quién tú estás amando? ¿De qué tú estás llenando tu mente? ¿Qué es eso a lo que tú le dedicas tanto tiempo? Porque ahí tú vas a identificar qué es lo que realmente tú amas. A eso que tú le estás dedicando todo ese tiempo. Eso es lo que tú adoras. ¿Es Dios y su palabra o es otra cosa? No es. Podemos decir que somos de Dios y amar al mundo. Y Juan no está mandándonos aquí a vivir como extraterrestres. No es esa la idea. No es que nosotros no usemos nuestros celulares. No es que nosotros no veamos series. No es que nosotros no escuchemos música. No es que nosotros no visitemos el cine. El problema está cuando esas cosas comienzan a sustituir a Dios en nuestro corazón. Ese es el problema. El problema está cuando nosotros amamos a nuestros hijos más que a Dios. El problema está cuando nosotros amamos nuestro trabajo más que a Dios. El problema está cuando nosotros amamos a esa persona más que a Dios. Ese es el problema, cuando nosotros quitamos a Dios del trono de nuestro corazón y ponemos otra cosa. Ustedes saben cómo Juan termina esta carta en primera de Juan. Hijitos, guardaos de los ídolos, dice él, en el versículo 21. Examinemos nuestro corazón, porque cuando viene a ver, hemos caído en adorar a un ídolo sin nosotros darnos cuenta. Y es importante que nosotros nos revisemos ahora en la iglesia. Dice alguien, y para mí esto fue muy duro, dice, la mundanalidad es rampante en la iglesia. El diablo no está peleando contra las iglesias, él se está uniendo a ellas. Él no está persiguiendo el cristianismo, él lo profesa. Qué duro, qué duro. Hermanos, de verdad, que en el caso de nosotros y de esta iglesia no sea así. Y que esta porción Dios la utilice en esta mañana para reprendernos a todos, incluyéndome a mí, en primer lugar. Debemos pedir a Dios que guarde nuestros corazones para que nosotros no seamos mundanos. Esa debe ser una de nuestras oraciones constantes. Debemos pedirle a Dios que aumente nuestro amor por Él de tal manera que no haya espacio en nuestro corazón para ningún otro tipo de amor. El amor de Dios es suficiente y ocupa el espacio de todo mi corazón. Esa debería ser la actitud de nuestro corazón. Ahora bien, pasemos en segundo lugar a ver las razones por las que no debemos amar al mundo. Y la primera Juan la da al final del versículo 15. ¿Por qué no debemos amar al mundo? Por quienes somos los creyentes en Cristo. Esa es la primera razón. Y mire lo que dice el versículo 15 al final. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ¿qué dice? El amor del Padre no está en él. Hermanos, en el momento de nuestra conversión, como les decía, Dios nos sacó del mundo. Nos sacó de ese sistema de maldad y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Nuestra transformación espiritual es tal
que nosotros dejamos de ser gobernados por Satanás y comenzamos a ser gobernados por Dios y por su Espíritu. Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha dado una nueva identidad. Somos hijos de Dios, y una de las cosas que el Espíritu trae consigo es que ahora nosotros podemos amar a Dios con libertad. Nosotros libremente podemos amar a Dios. Y como el amor de Dios, dice la Escritura, ha sido derramado en nuestros corazones por su Espíritu, nosotros podemos amar a Dios ahora. Y el Espíritu Santo cambia nuestras motivaciones. El Espíritu Santo cambia nuestros deseos. El Espíritu Santo libera nuestra voluntad para que ahora nosotros podamos buscar a Dios, a ese Dios que nos ama. Por eso, si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en esa persona, porque Dios es enemigo de ese mundo. Y un verdadero hijo de Dios ama aquellas cosas que Dios ama. Ahora bien, hermanos, es importante traer una nota de balance aquí. Porque debido a que los creyentes todavía somos pecadores caídos, aunque somos salvos por gracia, somos tentados por medio de nuestra carne a nosotros amar las cosas del mundo de alguna manera. Y es cierto que nosotros caemos en tentaciones varias veces en las ofertas de este mundo. Le hacemos caso a las cosas del mundo. Pero Juan está diciendo aquí que cuando una persona ama al mundo, el amor del Padre no es tener. Y Juan no se está refiriendo a aquella persona que no ama al mundo en cierto sentido. Porque eso es inevitable que nosotros no amemos al mundo. Sino que cuando él dice que no debemos amar al mundo y que una persona que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, es lo que está diciendo aquella persona que ama de manera habitual al mundo. Pero es imposible que nosotros de alguna manera, en algún momento, no aceptemos la oferta de las cosas de este mundo. Ahora, eso no nos da excusa para nosotros pecar. El hecho de que, no, imagínate, yo en algún momento tengo que rendirme a alguna de las cosas porque es imposible. Eso no es una excusa para nosotros pecar, sino que eso debe ayudarnos a depender más del Espíritu Santo para resistir al diablo y las tentaciones que el mundo nos ofrece. El amor al mundo es incompatible con el amor a Dios. Y eso es lo que Juan nos está diciendo. Nosotros tenemos una relación de amor con Dios. De hecho, Juan nos va a decir más adelante que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó a nosotros primero. Y Dios nos ha dado de ese amor para que nosotros podamos amarle a Él también, con fidelidad y con entrega. Y así como un esposo no debe tener dos esposas, un cristiano no puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No puede. El verdadero amor incluye un sentido de posesión. Por lo tanto, el corazón, mi hermano, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está el corazón tuyo? ¿Dónde está el corazón mío en esta mañana? En el capítulo 4, versículo 5, Juan va a decir más adelante, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. En otras palabras, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. ¿Tú eres de Dios o eres del mundo? ¿De cuál de las dos? No se puede estar los dos en el mismo lugar. No puedo tener un pie aquí y uno allá. ¿Dónde nosotros estamos? Debemos nosotros examinar cómo está nuestro amor. ¿Estamos nosotros amando a Dios con un amor ferviente? ¿Es el deseo de mi corazón todos los días cultivar una relación más profunda con Cristo? Porque la manera de dar muerte a la mundanalidad es amando a Cristo. Es amando a Dios. No teniendo una lista de cosas. Mira, esta cosa yo la tengo que dejar de hacer. Porque tú puedes dejar de hacer cosas sin amar a Dios. Es que tú ames a Dios. Y que ese amor que tú tienes a Dios excluya las demás cosas. Segunda razón por la que no debemos amar al mundo está en el versículo 16. No debemos amar al mundo porque las cosas que hay en el mundo son aborrecibles para Dios. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué dice aquí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Todo lo que hay en el mundo proviene de Dios y el pecado es una realidad dominante del mundo.
Y el pecado no tiene su origen en Dios, sino que tiene su origen en el mundo, dice. Y Dios aborrece el pecado. Dios abomina el pecado. Y las mismas cosas que Dios aborrece deberían también ser aborrecibles para nosotros. El origen de las cosas del mundo no es compatible con el carácter santo de Dios. Y por eso Dios no ama esas cosas. Y Juan lo que está diciendo aquí es, por quien Dios es, esas cosas no provienen de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El maligno, hermanos, produce muchas veces en nosotros doctrinas erróneas que vienen alimentadas desde el mismo infierno. Desde el mismo infierno. Y nosotros sabemos que el maligno es el príncipe de este mundo. Y él tiene un impacto. Y él tiene una influencia en nosotros. Y por eso aquí la mundanalidad es descrita como un estilo de vida. Es más que eso, perdón. Es una forma o una manera en que la gente se conduce viviendo su vida sin Dios. Es vivir una vida sin Dios, independientes de Dios. No es lo que Dios dice lo importante, son lo que ellos mismos han establecido. Y esa es una manera de pensar que viene del mismo infierno. Y es por esa influencia que el diablo tiene sobre el mundo, que muchas veces nuestras almas también se ven afectadas. ¿Por qué menciona aquí la palabra deseo 2 veces? Él dice los deseos de la carne y los deseos de los ojos. ¿Por qué es que nosotros caemos y sucumbimos a la tentación? Por los deseos. Y dice él aquí, por los ojos. Estas son cosas que nos atraen y apelan a nuestros sentidos. Y son deleitosas, son deleites. Y por eso, como nuestro corazón se deleita, uno se identifica y rápidamente va tras esas cosas. Por eso en 2 Timoteo, en el capítulo 3, Pablo describe el carácter de los hombres de los últimos tiempos y dice que ellos son amadores de los deleites más que de Dios. Porque es que las cosas que el mundo pinta son deleitosas. Y hay gente hoy día que lo que quiere disfrutar es de los deleites del pecado y no de Dios. Quiere disfrutar más de lo que el pecado ofrece. Y nosotros muchas veces también como creyentes somos atrapados también de esas mismas cosas. Y cuando nuestro deseo y nuestros ojos comienzan a irse tras las cosas y el deleite del pecado, nosotros dejamos de amar a Dios y dejamos de deleitarnos en Dios. Y comenzamos a deleitarnos en esas cosas. La palabra en el griego que se utiliza aquí para deseos es epithumia, que se refiere negativamente a impulsos sensuales del mundo que llevan a la persona a poder transgredir. Por eso es que si hay algo que mi corazón desea y eso va en contra de la palabra de Dios, yo como quiera, no me importa lo que Dios dice, porque eso es lo que yo quiero. Y termino cometiéndolo y termino llevándolo a cabo. Y somos seducidos, hermanos, en nuestro corazón. Así como engañan a un niño con un dulce, a veces ven y sin pensarlo él va. Así nosotros muchas veces perseguimos las cosas de este mundo. Enfoquémonos por un momento en esa frase que dice, me llama la atención y no quisiera dejarla pasar por alto, los deseos de los ojos. O sea que hay un deseo intenso que entra por los ojos. Ay, hermano, cuán difícil es cuidar los ojos en estos tiempos. Cuán difícil es cuidar los ojos en estos tiempos. Una vez estábamos hablando los muchachos, me dicen ellos que cuando uno mira una mujer, tú la ves, tú la miras de nuevo, dice, no, la segunda es la mirada de pecado, dice. No, la primera es la mirada de pecado, porque ¿por qué tú miras por segunda vez? O sea, no, que la segunda es la de pecado, la primera es de pecado, porque tú ves de nuevo. ¿Por qué? Como que, concho, vi algo, pero no, quiero asegurarme. Miro de nuevo. La primera es de pecado. La segunda amplía la primera. Pero qué bombardeo, hermano, tan grande nosotros tenemos hoy con los ojos. La pornografía tiene un impacto mayor, sobre todo en los jóvenes de hoy. Es prácticamente increíble el contenido pornográfico que está en disponibilidad. Eso era impensable que pudiera alcanzar ese nivel. Mujeres mal vestidas también tenemos, en todo tipo. Tú te topas con calle que tú tienes que decir, por aquí no vuelvo yo a cruzar. Con calle, porque es entera, mira, desde que empieza
no dan chance hasta que termina ya. Y tú tienes que decir, no, para yo evitar otra cosa, yo mejor por ahí no vuelvo a pasar. Pero es que hay un deseo, dice el texto, que entra por los ojos, que alimenta la corrupción que ya está en nuestro corazón. Y uno muchas veces se excusa, uno dice, no, nada más una miradita. Pero por una miradita que Eva le dio al árbol prohibido, ¿estamos como estamos? Por una miradita entró el deseo. ¿Para qué tú estás usando tus ojos? ¿Tú estás consciente de que hay un deseo que entra por los ojos? ¿Para qué lo usas? Ver una serie de Netflix tampoco no es malo en sí mismo. Pero tu corazón se deleita más de tal manera que eso sustituye tu tiempo con el Señor. Eso muestra realmente dónde tú te estás deleitando. ¿Y para qué tú estás usando tus ojos? Y no es malo eso. Pero cuando eso sustituye a Dios, ese es el problema. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros vemos cosas que son agradables a nuestros ojos. Aun cuando sean cosas lícitas. Porque es fácil nosotros guardarnos de aquellas cosas que esa yo estoy claro. Pero a veces de las que son lícitas, tú dices, bueno, es agradable, pero no es pecado. Porque uno puede tener un deseo desmedido hacia eso, aunque sea lícito. Y el punto es, si nosotros por amor a Dios estamos dispuestos a decir no, ahí es donde nuestra fidelidad es puesta a prueba. Juan habló en el versículo 3 de que una de las evidencias que nosotros damos cuando nosotros somos creyentes es que nosotros obedecemos los mandamientos de Dios. Pero ¿saben por qué la obediencia muchas veces se nos hace difícil a nosotros? Porque no amamos a Dios. La obediencia se hace difícil porque no amamos a Dios. Y cuando no amamos a Dios es porque nosotros estamos amando otra cosa. Eva tenía un mandato directo de no comer del fruto del árbol prohibido por Dios. Pero cuando ella miró el árbol, y el texto dice que ella vio que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos. O sea que ella le parecía que esto era algo muy bueno. Y nosotros, yo me imagino a ella pensando algo así, oye, pero qué fruta tan bonita. ¿Y cómo Dios va a hacer algo tan bonito y uno no lo puede disfrutar? Muchas veces también ese es el tipo de pensamiento. Porque muchas veces porque algo sea bueno, porque algo sea deleitoso, porque algo sea agradable, porque algo sea bonito, no significa que conviene. Y el deseo de Eva fue tan intenso que la llevó a obviar la voluntad de Dios, de lo que Dios había dicho. La mujer de Lot utilizó mal sus ojos también. Y como resultado de usar mal sus ojos, Dios la mató. Y esa historia ustedes la conocen en Génesis 19. Dice Génesis 19, 17, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, no mires. Y ahí está la tentación, porque no mires, ahí está uno. Tú me dijiste que no mires, mejor que tú no me habías dicho nada, y yo voy a poder seguir. No mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Ahí está la orden. Y en el versículo 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Estatua de sal. Acán desobedeció la palabra de Dios y tomó de los bienes prohibidos que él vio y también le causó la muerte. Note, una mirada, muerte. Una mirada, muerte. Eva, muerte también. Josué 7:20 dice, Acán respondió a Josué, diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Note, es agradable, mire qué bonito, muy bueno, y 200 ciclos de plata y un ligote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Esa codicia de su corazón fue alimentada por lo que vio, por el deseo que entró por sus ojos. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Desde su azotea, David vio a Betsabé bañándose. La vio. Y al ver a esa mujer, la llevó o lo llevó a codiciarla en su corazón. Y por eso cometió adulterio con ella. Y eso trajo grandes consecuencias sobre su vida
y también sobre el resto de su familia. Y por eso Cristo dice, Mateo 5:27, oíste que fue dicho, no cometerás ella en serio, pero yo digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo fuera de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Pero el texto también, aparte de los deseos de la carne y los ojos, menciona también la palabra, la vanagloria de la vida. El énfasis de la palabra vanagloria aquí es la arrogancia. La arrogancia es esa manera de darse alarde por lo que yo tengo. Vanagloria. El sentido de identidad que las personas tienen por lucir lo que tienen y se identifican con eso. O también el deseo de aparentar algo. Vanagloria. Y hermanos, con esto nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Porque las personas muchas veces piensan que nosotros valemos por lo que tenemos. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque la vida no consiste en la abundancia de los bienes que una persona posee. Y es muy fácil vanagloriarse en nuestro corazón. La identidad del creyente no está puesta en las cosas que tiene, sino en Cristo. No son las cosas que nosotros tenemos lo que nos define, es Cristo. Y tú ves que hay gente que dice, lo que yo tengo sí es vida. No, no es vida nada. Vida es lo que Cristo ofrece. Que la ofrece en abundancia. Y la persona que es dominada por la vanagloria muchas veces es una persona arrogante. Y por causa de esa arrogancia se vuelve ingrata. Porque piensa que todo lo que ha conseguido es por su propio esfuerzo y no fue Dios que se lo dio. Y por eso hay gente que se gloria de lo que tiene. No, porque mira, yo me he dedicado a estudiar, yo me he dedicado a esto, yo me he dedicado, ajá. ¿Y cuántos años tú tienes viviendo? Ajá. Y si Dios te había matado o Dios había decidido que tú termines la vida, nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O es que tú, o qué tú tienes que tú no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieses recibido? Es un examen. No, porque lo que yo tengo me lo dio el Señor. Ajá, ¿por qué te glorías entonces como si no lo hubieras recibido? Nos damos gloria a nosotros mismos por las cosas que nosotros tenemos muchas veces. Nos encanta robarle la gloria al Señor. Como decía alguien, el pecado nos convierte en ladrones de gloria. Hay gente que encuentra su significado en lucir cosas y encuentra su identidad en eso. En lucir esa ropa que yo tengo, en lucir mi cuerpo, en lucir el dinero que yo tengo, en lucir el vehículo que yo tengo. Y yo no estoy diciendo que todas esas cosas sean malas. Lo que yo estoy diciendo es que hay gente que encuentra su identidad en eso y no en Cristo. Y no en Cristo. Nosotros debemos vivir para la gloria de Dios y cuidarnos de la vanagloria de esta vida. No vivimos para lucir cosas, vivimos para Cristo. Porque para mí el vivir es Cristo, dice Pablo en Filipenses, y el morir es ganancia. Buscar la gloria de Cristo debe ser nuestra gloria. Y esa debería ser la motivación nuestra, mostrar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Tercera razón por la que no debemos amar al mundo está en el versículo 17. Dice, y el mundo pasa y sus deseos. Mire, menciona la palabra deseo de nuevo. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No debemos amar al mundo por el destino a donde se está dirigiendo el mundo. Estas cosas pasan, estas cosas terminan, dice. Las cosas del mundo, lo que el mundo ofrece tiene un fin, termina. Esas cosas tienen su fecha de caducidad. La idea es que estas cosas se van acabando. Ya comenzaron a elaborarse. Ya el mundo está pasando, el mundo está llegando a su fin, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y hermanos, en Cristo nosotros hemos sido llamados a una vida eterna. Y el mundo pasa. El mundo pasa. Por eso debemos despegar cada vez más el amor a las cosas de este mundo. Muchas veces nosotros hacemos y dejamos de hacer cosas porque yo quiero y no quiero.
Pero con hacer la voluntad de Dios no debemos hacer eso. No, porque yo no quiero hacerla. No, si somos salvos en Cristo, debemos vivir para la voluntad de Dios. Y vivir para la voluntad de Dios implica vivir para la gloria de Dios, no para la gloria nuestra. El mundo al final desaparecerá, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Los deseos del mundo tienen un fin. Todos aquellos también que viven para el mundo y viven para los deseos del mundo tienen un fin. El cristiano permanece porque es una persona que ha encontrado vida eterna en Cristo. Por eso permanece. Entonces, hermano, no se corresponde con esta enseñanza que alguien diga, es mi vida y yo hago con ella lo que yo quiero. No podemos utilizar ese lenguaje. Vivimos para hacer la voluntad de Dios, porque hemos sido llamados a eso. Y por eso nosotros tenemos que preguntarnos cómo nosotros estamos viviendo. Cristo ha padecido en la carne y su padecimiento en la carne ha terminado con el pecado en nuestro corazón. Pero para vivir el tiempo que nos resta aquí, para la voluntad de Dios, debemos depender activamente de Cristo. Nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en Cristo y nosotros hemos sido comprados por precio para cultivar una relación con Dios que antes nosotros la habíamos perdido. Vivir para Dios es lo que Dios espera de los suyos. Vivir para el mundo, amor al mundo, contrario a que Dios espera de nosotros. El amor a Dios aborrece el amor al mundo. Imitemos a Dios. Imitemos a Dios. No amemos el sistema mundano, sino que dediquémonos a amar a Dios y a su palabra. Y si hay una persona aquí que no es cristiana en esta mañana, quiero terminar con estas palabras diciendo, ¿tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Porque hay mucha gente que está interesada en saber lo que Dios tiene para mí. ¿Tú sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? La voluntad de Dios para tu vida es que tú te arrepientas de tu pecado y creas en el Evangelio. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. Eso es lo que Dios quiere. Juan dice en el capítulo 6, versículo 40 de su Evangelio, y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Cristo, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo les resucitaré en el día postrero. Ahí está la voluntad de Dios. Que tú creas que Jesucristo vino para salvarte de ese mundo maligno. Para un pasajero. Y si no te arrepientes de tu pecado y vienes a Cristo, tu pecado te llevará a una condenación eterna. Deja de seguir amando ese mundo. Abandona el mundo y ven a Cristo. Porque si sigues amando al mundo, llegará un día en que tú no podrás seguir amando al mundo. Porque tú y el mundo van a pasar juntamente. Todos aquellos que permanecerán es porque encontraron vida eterna en la persona de Jesucristo. Y esta es la condenación, dice Juan, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Pero noten ahí, ¿amaron qué? Más las tinieblas. Si no, nosotros nos quedamos con nuestra tiniebla. Que hay que arrepentirse. Sí, eso es cierto, pero yo voy a ver si saco tiempo después para eso. No, yo voy a seguir mis tinieblas. Dice, la condenación va a venir a gente que se quedaron amando las tinieblas y desecharon la luz. Que tú no seas uno de esos en esta mañana, que tú puedas aprovechar la vida eterna que está en Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana y Señor, al analizarla con sinceridad, nosotros nos encontramos faltos. Y te pedimos perdón por nuestras infidelidades y por las veces que nosotros hemos amado al mundo. Pedimos también lo mismo por los amigos, Señor, para que tú le ayudes a ellos a comprender que el mundo se dirige a un lugar de destrucción, que tú vas a terminar con este mundo y que tú vas a establecer otro mundo, un cielo nuevo y una tierra nueva donde solamente morará la santidad. Un mundo sin pecado y que tú nos estás llamando a eso. Ayúdales, ilumínales el entendimiento para que ellos puedan comprender y creer que esto es así. En el nombre de Jesús los rogamos en esta mañana. Amén.
¿Quién soy yo para que el gran Rey me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, oh su amor por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, él me rescató, su gracia, aun siendo yo pecador, él murió por mí. Él murió por mí. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, oh Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy en él, libre en verdad, soy hijo de Dios, si lo soy. En tu